Bueno, vamos a retomar esta actividad. Después de la intervención del Coqui es difícil volver a engancharse y después de la paliza que te da hablando no te queda más ganas de nada. Pero yo voy a tratar de por lo menos hacer una intervención que tenga dos partes. Una donde me gustaría fijar un par de conceptos nada más, una intervención breve, y después abrir el espacio a preguntas, a un diálogo que me parece que también es muy bueno aprovechar estas oportunidades para llevarlo a cabo. Sobre todo porque estos son tiempos donde estos encuentros se convierten no solamente en necesarios, sino en imprescindibles, y tenemos que tratar de sacarle el mayor jugo posible. A mí me toca, quiero agradecer y valorar esta posibilidad que me da la Universidad Nacional del Chaco Austral de estar en este hermoso auditorio y poder tener este conversatorio con ustedes. Quiero agradecer a Marta Soneira, a Cerca, en la figura de Liliana Jara y de Marta Soneira, y obviamente la alegría de ser nuevamente invitado, con lo cual esto me indica que algún aporte podemos hacer a esta diplomatura que por otra parte tiene un título muy convocante, porque la idea de liderazgo para la transformación me parece algo imprescindible en estos tiempos, y ver tanta cantidad de gente, ya van 4 cohortes, la de este año es la más grande. Esto significa una consolidación del proceso de esta diplomatura, pero al mismo tiempo que está dando respuesta a una demanda de liderazgos, a una demanda de transformación en democracia. Y eso creo que retempla el ánimo a muchos que a veces pierden las esperanzas. Yo en eso soy un optimismo, y reuniones como estas me lo refuerzan. También decirles, cosa que es obvio, que es un placer compartir y haber compartido el día de ayer esta intervención con el Coqui Capitanich, que es un compañero que ha sido jefe de gabinete, lo he tenido de jefe de gabinete, pero sobre todo porque en el año 2014, que fue un año muy duro, no solamente fue un respaldo muy fuerte para la gestión cotidiana desde el Ministerio de Trabajo en todos los conflictos y las negociaciones que tuvimos en particular en ese año, sino que además fue un socio fundamental a la hora de poner el cuerpo. Y yo lo escuchaba hoy cuando hablaba de liderazgo, cuando daba su propia definición sobre liderazgo, y quiero señalar que estaba haciendo una muy buena definición de él mismo. Y yo esto, la verdad que lo valoro. Y aprovecho que él no está para decirlo, porque me da vergüenza decirlo delante de él. Se lo digo acá entre nosotros, que nadie se entera. Bueno, hablemos de lo que nos convoca. Les decía que mi intención era dejar algún concepto claro, que quede como algo que nos haga reflexionar en cada oportunidad que tengamos que enfrentar situaciones de conflicto. Porque precisamente el tema del conflicto es algo que nos atraviesa a lo largo de nuestra vida, desde lo individual y desde lo colectivo, desde la vida cotidiana hasta la militancia, desde el compromiso con la sociedad
hasta el compromiso con el país. El conflicto está siempre presente, es inherente a una sociedad democrática, plural, abierta. Y lo digo proveniendo del mundo del trabajo, donde el conflicto entre capital y trabajo es el motor de la evolución de esa dinámica del trabajo. Pero el concepto que a mí me gustaría que retuvieran es ese, que el conflicto es algo inherente a la vida social, que el conflicto no es ni bueno ni malo, porque tampoco es cuestión de viva el conflicto. Lo que pasa es que el conflicto está presente y de lo que hay que hacerse es cargo del conflicto y utilizarlo como un elemento dinamizador y positivo, como un elemento positivo, como un elemento que fortalezca la democracia. Y vamos a ver en qué sentido, pero el concepto es ese, el conflicto como un elemento propio de la vida democrática que puede fortalecer y debe fortalecer a los sectores más débiles, que debe fortalecer la participación de los ciudadanos, que debe fortalecer las instituciones de la democracia. A ver, ¿qué implica la idea del conflicto? ¿Qué hay cuando hablamos de conflicto? Por lo pronto implica una disputa organizada en función de valores, en función de poder o en función de recursos escasos. Lo que está en disputa en cualquier tipo de conflicto social son estas tres cuestiones. O recursos escasos, el ejemplo más claro es la disputa salarial, la disputa de poder, cuando lo que está en cuestión son distintas situaciones de poder que se tensan y que pueden derivar en conflictos explícitos o implícitos. No siempre el conflicto está visible, a veces es un conflicto implícito. Y el conflicto de poder es más complejo que el conflicto por recursos. Y por último, el conflicto por valores. El conflicto por valores es el que tiene el carácter más antagónico, el carácter más difícil de resolver. Porque lo que están en juego son valores, y los valores no hay más o menos, son blanco o negro. Generalmente, por lo menos en el ámbito laboral, el que tiene más visibilidad siempre es el conflicto por salario. Y fíjense que, por supuesto que hay conflictos durísimos en esa materia, largos, prolongados, complejos. Pero finalmente, el conflicto por salario, que es un recurso escaso, encuentra en algún punto la solución. Cosa que no ocurre fácilmente con los otros conflictos. ¿Cuáles son los componentes del conflicto? Por empezar, no solamente los actores, el escenario, el contexto, eso lo doy por sobreentendido, pero sí la idea de que el problema que expresa ese conflicto no puede ser resuelto por solamente una de las partes, que implica, su resolución implica el compromiso o la intervención o la participación en términos de victoria o en términos de derrota de la otra parte. Es absolutamente imprescindible la existencia de dos partes
con identidades que, y acá aparece el segundo elemento, que tienen ambas partes la percepción de incompatibilidad de sus intereses. No digo que sea cierto que ellas, las partes, piensen que no solamente no lo pueden resolver solos, sino que además hay incompatibilidad de intereses o de objetivos. Por último, el tercer componente es la existencia de un comportamiento confrontativo. Tiene que haber la explicitación de la confrontación. No digo que siempre sea violenta, puede ser hostil en términos de palabras, puede no tener ningún tipo de violencia o puede contener algún elemento de violencia. Pero tiene que tener esa confrontación, esa aparente imposibilidad de acuerdo como elemento constitutivo del conflicto. Estas descripciones de los componentes, de los elementos, son útiles después en la vida cotidiana para poder identificar las características y poder operar sobre ese conflicto. Porque en todo caso, de eso se trata lo que hablamos acá entre nosotros. ¿Por qué aparece la cuestión del conflicto cuando hablamos de liderazgos? El Coqui contaba y daba cuenta que una de las tareas de un líder es intervenir en la administración de los conflictos, incluso de los conflictos de la fuerza que él lidera. Y la resolución más saludable, más efectiva de esos conflictos que permanentemente aparecen al interior de la organización liderada por este líder, va a medir la calidad de ese liderazgo. Si los conflictos se resuelven en términos de mayor participación, en términos de mejora democrática, es un avance. Y ese conflicto tiene una resolución positiva. Hay veces que tiene resoluciones más negativas, porque aquellos conflictos que se resuelven en términos de yo te gané, no son siempre los mejores, porque además, y valga esto como otra característica del conflicto social, es difícil, a veces yo lo voy a utilizar, pero por una simplificación del lenguaje, es difícil que los conflictos se resuelvan definitivamente. En general, lo que hace el conflicto es dar cuenta de una situación que ha perdido equilibrio. Se resuelve el conflicto, vuelve esa situación a la normalidad, hasta que reaparece otro conflicto, que vuelve a darle una dinámica porque se han roto los equilibrios. O sea, el conflicto es permanente. Se puede resolver, pero luego vuelve a reaparecer. Y esta idea me parece que es importante para que no entremos pensando en que los conflictos se resuelven de una y nunca más vuelven a aparecer. Sobre el conflicto hay dos miradas, según las distintas escuelas a las que se pertenezca. Hay una mirada, yo diría, conservadora, que considera el conflicto como algo patológico, como algo negativo, como algo que hay que erradicar. El conflicto es malo. Y entonces, no solamente hay que resolverlo, sino que en lo posible hay que extirparlo. Hay una otra mirada, más dinámica, más progresista, más evolucionista,
que mira al conflicto como un dinamizador del cambio, como la posibilidad de fortalecer una mayor participación o una mayor democracia o un mayor equilibrio, que mire en definitiva al conflicto como algo positivo. Obviamente que las miradas son antitéticas, me inclino por una mirada positiva. Cuando hablábamos del conflicto como algo permanente, viene bien mencionarlo y remarcarlo, porque tiene que ver con la idea de transformación, que es uno de los ejes conceptuales de esta diplomatura, en términos de que el conflicto, más que resolverse, uno tiene que aspirar a transformar a ese conflicto para que se produzcan cambios. Cambios que, como dije antes, pueden ser virtuosos o menos virtuosos, a veces negativos. A veces la resolución de un conflicto está sentando las bases para que haya una explosión inmediata, y eso no es solución de un conflicto. Un ejemplo histórico fue la solución de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial culminó con el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles fue la puerta abierta para la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera resolvió los términos de la conflictividad intercapitalista que generó la Primera Guerra Mundial, sino que, peor que eso, sentó las bases, por la humillación a la que fueron sometidos los países vencidos, para que se generaran las condiciones necesarias para la Segunda Guerra Mundial. La mirada positiva, en cambio, es ver al conflicto como una oportunidad, aprovechar el conflicto como una oportunidad. En el caso del conflicto social, es verlo como una oportunidad para el desarrollo democrático. ¿En qué sentido, utilizo la palabra desarrollo democrático? En el sentido de generar mayores garantías de derechos, de generar capacidades, fortalezas en los actores más débiles. ¿Cuántas de las organizaciones, por ahí alguna de las acá presentes, ha nacido y ha crecido a partir de un conflicto que les ha permitido posicionarse en representación de determinados intereses? Y ese es un caso, una clara consecuencia del conflicto, que genera fortalezas y nuevas capacidades en sectores más vulnerables. Y en esta, descripción o pretendida descripción de los elementos del conflicto, voy a señalar 2 o 3 más, para poner algunos ejemplos. El primero es que normalmente el comportamiento normal frente al conflicto es mirar lo que pasó, el hecho, el episodio, creyendo que con eso se está haciendo un buen abordaje del conflicto, olvidándose que ese episodio, ese hecho, tiene un contexto, un epicentro que lo rodea a ese conflicto,
el verdadero abordaje de un conflicto debe implicar abordar los dos elementos: el episodio, el hecho concreto, lo visible, pero también las causas, también el contexto, también la interacción entre los actores. ¿Por qué? Porque lo otro es un abordaje que generalmente ahoga al conflicto, le impide que se exprese, que se desarrolle y que pueda, yo lo llamo madurar, pueda encontrar una buena resolución. Porque muchas veces, y este es el último punto, se pretende desarrollar una teoría de la prevención del conflicto olvidándose del contexto, y no hay forma de prevenir el conflicto si no atendés a las causas, si no ponés primero a las causas por encima de la atención del conflicto en sí mismo. Precisamente poner la atención en el conflicto, solamente en el conflicto en sí mismo, es una mirada conservadora, una mirada reaccionaria, porque lo que pretende es ahogarlo, impedir que se exprese, te impide actuar sobre las causas, y entonces se convierte en la antesala de conflictos mayores. La Argentina tiene muchos ejemplos. Para ir terminando esta parte, me gustaría responder a una pregunta que se suele hacer, sobre todo en estos tiempos la escuchamos muy a menudo, en materia de conflictos sociales o laborales, por parte de quienes en general tienen una visión descalificatoria del conflicto, que es preguntar para qué sirve, ningunear la importancia del conflicto y decir no va a cambiar nada, o directamente imputarle ser un elemento negativo. Bueno, la mejor respuesta que a mí se me ocurre para eso es que cada uno de nosotros haga memoria o reflexione sobre la cantidad de derechos que tienen individualmente dicho, que son producto de un conflicto. Se ve muy claro, pero no es solamente válido en el terreno laboral. Acá muchos sabrán que habrán cobrado alguna vez el aguinaldo, que se habrán tomado vacaciones, que habrán tenido licencias, que habrán cumplido jornada de 8 horas. Todo eso es producto del conflicto, es producto de que hubo una tensión para resolver, se atendieron a las causas y se le concedió una solución. Y eso significó un salto progresista en la sociedad, progresivo en la sociedad. Habrá veces que esos hechos ocurrieron por decisión política de un gobierno, pero también fueron causa, estuvieron motivadas por una lucha o un conflicto previo. Y otra referencia histórica es el hecho de que la Argentina sea considerado un país ejemplar en materia de derechos humanos. Y uno puede preguntarse si eso hubiera ocurrido si no hubieran estado la lucha de las madres o de las abuelas. Si esa noción de los derechos humanos, ese respeto por los derechos humanos de ayer, de hoy y de mañana, no de algunos derechos humanos, de los derechos humanos, entre otros el trabajo, la educación, la salud, hubiera existido esa valoración que tiene nuestra sociedad de los derechos humanos,
si no hubiera existido esa lucha y ese conflicto. Bueno, ahora, antes de pasar a la parte de las preguntas, brevemente yo quisiera dar cuenta de una situación conflictiva que transmite algunos de los conceptos que hemos estado manejando recién. Y se refiere a cómo en la Argentina, durante un periodo de tiempo, el conflicto laboral había desaparecido. Tenemos público nuevo, acá se incorpora a la reunión pero no va a entender mucho. ¿Eh? No sigamos. No, bueno, el conflicto durante mucho tiempo, específicamente a partir de finales del siglo XX, en nuestro país ocupó la centralidad de la atención el conflicto social, desplazando la presencia del conflicto laboral como elemento dinamizador de la sociedad. El conflicto social motivado en la ausencia de trabajo, la pobreza creciente, los despidos. Habían pasado los despidos, en realidad los despidos habían sido de la primera etapa. Ahí estábamos viviendo la consecuencia de los despidos, que era una enorme desocupación que condicionaba la pobreza, el deterioro de todas las situaciones vinculadas con la educación, con la salud, la pérdida de expectativas, la pérdida de confianza en las instituciones. Y ese conflicto social que se hace visible, empieza antes, pero que se hace visible el 19 y el 20 de diciembre del 2001, y que continúa en el tiempo, yo diría hasta el 2004, 2005. Son casi 10 años de un creciente conflicto social en nuestro país. Cuando nosotros nos hacemos cargo del gobierno en el 2003, en la Argentina existía una institución que se llamaban los planes de jefes y jefas de hogar, que muchos los deben recordar, que era la forma que se había encontrado para paliar el hambre, como nos recordaba bien ayer una de las participantes en la diplomatura, el hambre, el desempleo, y contener un poco un clima social explosivo. Cuando yo asumo la cartera del Ministerio de Trabajo, era el Ministerio de Trabajo, dicho sea de paso, el que administraba el plan, porque era la única institución del Estado que tenía ubicación geográfica en todo el país. Todas las demás habían sido desmanteladas durante los años 90. Si no había Estado, era otro de los elementos. Esos 2.300.000 planes habían sido entonces utilizados como elemento de contención. Nosotros, a partir de la lectura que se hace de la realidad, a partir de la idea de Kirchner sobre cómo salíamos de la crisis, me acuerdo que había una frase que decía: ni palos ni planes. Si se toma la decisión de no reprimir al conflicto, de no reprimir a las movilizaciones que todos los días pasaban por delante del Ministerio de Trabajo, pero al mismo tiempo que esos planes sirvieran como puente para la creación de empleo.
no seguirlos manteniendo como elementos de asistencia social, sino como dinamizador para la cobertura de los puestos de trabajo que se estaban creando. Yo decía en ese tiempo siempre que el logro que yo aspiraba en ese tiempo era que en vez de las 2 o 3 movilizaciones de este conflicto social que pasaban por día, 2 o 3 movilizaciones por día pasaban por delante del Ministerio de Trabajo, y como decía ayer, incluso algunas ni siquiera reclamaban algo, querían solamente que los vieran, que supieran que existían. Que esas movilizaciones fueran transformadas en movilizaciones de trabajadores. En ese día yo iba a dar por cumplida una parte importante de mis responsabilidades y de mi tarea. Y afortunadamente tuve la suerte de poder ver eso, que no hubiera más movilizaciones de los conflictos motivadas en el hambre, y esto fuera sustituido por movilizaciones de trabajadores. Movilizaciones de trabajadores con motivo de conflicto, pero en ese caso el conflicto laboral había sustituido al conflicto social. El conflicto laboral había reemplazado, no terminado, pero reemplazado en su potencia, en su presencia, al conflicto social. Los que reclamaban eran trabajadores, que también atravesaron esos conflictos distintas etapas, porque los primeros conflictos eran por el salario, luego los conflictos fueron por la defensa del empleo, cuando fue la crisis de 2008-2009, y luego fueron conflictos otra vez por la cuestión retributiva, pero por una mejora mayor aún de la cuestión retributiva, me refiero a los conflictos por el pago de ganancias. Y ahí ustedes pueden ver cómo un conflicto va mutando, cómo va cambiando según el hecho condicionante, motivante, principal que atraviesa la conflictividad de la sociedad. Pasó de un conflicto social a un conflicto laboral, y de un conflicto laboral al interior del conflicto laboral tuvo distintas etapas en función de cuál era el grado de avance, de desarrollo de las fuerzas y entonces de los problemas que cada una de esas fuerzas planteaba. El segundo, esto no es un caso, y con esto termino, para pasar a las preguntas, les digo para que vayan pensando. El segundo tema es, ¿cuál es hoy el conflicto central que atraviesa a nuestra sociedad? El conflicto que hoy atraviesa nuestra sociedad es en democracia, por supuesto, y eso es importante recalcarlo porque nada puede ser igual al conflicto en dictaduras. El conflicto en democracia es cómo se produce y cómo se genera la riqueza en nuestro país. El conflicto es cómo se produce y cómo se genera el bienestar en nuestro país. El conflicto es cómo se distribuye ese ingreso. Es el principal proceso que hoy está en disputa. ¿Y por qué es hoy el principal? Porque hubo tiempos en que había cierto consenso no escrito
de cómo se producía y cómo se distribuía. Hoy ese conflicto está en tensión entre dos miradas distintas. Una mirada que se basa en la agroexportación, le pone centralidad a que la Argentina tiene que ser un país agroexportador, que le pone centralidad a la importancia de lo financiero por encima de lo productivo, y que por lo tanto le pone centralidad al ajuste, porque cree que es el camino que va a ir resolviendo los problemas, y que tiene una mirada de la Argentina como país dependiente, como Argentina no interactuando en el concierto de las naciones, sino la Argentina debiendo subsumirse en poderes internacionales, tanto sean de otros países como de organismos multilaterales. A esa mirada que hoy gobierna, y estoy haciendo una caracterización que pretende, yo lo dije ayer y lo voy a volver a repetir, no es lo único objetivo es que el conflicto existe. La caracterización de los términos, yo entiendo que es esa. Yo no soy neutral, en realidad nadie es neutral, pero yo no soy neutral. Entonces yo, cuando estudio, miro el conflicto que tiene la Argentina, veo que es entre dos miradas. Una es la que acabo de describir y la otra es una mirada que parte de la idea de que el crecimiento económico en la Argentina, en un país como la Argentina, no alcanza, sino que el crecimiento económico tiene que ser paso a paso acompañado por la inclusión social. En la Argentina no funciona la teoría del derrame, de que en la medida que acumulen los de arriba, en realidad no ha funcionado en ningún país, pero en la medida que acumulan los de arriba, eso luego derrama sobre los sectores más desfavorecidos y eso es lo que dinamiza la economía de una sociedad. En la Argentina eso es muy difícil por su tradición, por una tradición igualitaria, por una tradición de luchas sindicales, por una tradición política. Decía que esta otra mirada entonces acepta que el crecimiento económico tiene que ser con inclusión, hace foco en una mirada más industrial, más productivista de la Argentina antes que financiera, y plantea la soberanía política y a la independencia económica como un elemento que siempre está planteado como objetivo presente o a alcanzar. Ahora, estas dos miradas son antagónicas. Dentro de la clasificación que hacíamos al comienzo, a partir de la ruptura de ese consenso, son antagónicas y es un conflicto que tenemos que entender y atender. Para eso tenemos que volver a algunas de las cuestiones que hablábamos antes y entender que si es de valores y es antagónico, su resolución es mucho más compleja y requiere de mayor claridad en cuáles son los términos, cuáles son las partes de la confrontación. Porque tiene que haber, lo decíamos antes, la percepción de que no lo va a poder resolver una sola parte, pero entonces tiene que haber partes. Tiene que estar claramente las partes identificadas. Yo creo que eso hoy es difícil
porque está clara una de las partes y la otra todavía no tiene la suficiente identidad en esta confrontación. Me refiero, está claro que la primera descripción de la mirada que nos hace ver a la Argentina como un país dependiente, como un país agroexportador, está expresada en el gobierno y en todos los poderes que rodean al gobierno, que sostienen al gobierno, que respaldan al gobierno, que lo condicionan al gobierno. Pero el otro término es un conjunto más difuso de identidades y que requerirían, para poder alcanzar una solución, que tuvieran una verdadera identidad. Y esta es lo que hay hoy en debate sobre la cuestión de la unidad. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de la necesidad que frente a este conflicto antagónico seamos capaces de integrar diferencias, porque el otro término es mucho más homogéneo, en cambio este lado del conflicto es mucho más heterogéneo. Donde a la par que integremos las diferencias, separemos a lo que no es integrable, ¿sí? Porque siempre va a haber una parte no integrable. Y cuidado, cuando yo hablo de unidad, en este sentido, estoy hablando de construir una síntesis, no un amontonamiento, sino construir una síntesis que pueda expresar a las mayorías. Y esto es exactamente lo opuesto, esta idea de construir mayorías, de encontrar la síntesis de esta parte del conflicto, está también absolutamente alejada de la idea sectaria, o por lo menos la pretensión sectaria de ser poseedores de la única verdad. La verdad, en todo caso, como contrapartida de la otra mirada, es algo a construir, que debemos construir alrededor de ejes convocantes. Y termino, para abrir a las preguntas, que esta construcción de unidad, en la que creo que hay muchos hoy empeñados, y estoy hablando en términos relativamente abstractos, en todo caso después hablamos en términos más concretos, tiene que ser hay que construir una confianza que no solamente es una confianza entre dirigentes, sino una confianza que es hacia el objetivo, una confianza en la unidad que tiene que ser validada por los destinatarios de la unidad. No alcanza con ser solamente un acuerdo entre dirigentes o una construcción de dirigentes. Tiene que ser una construcción colectiva que permita asumir la identidad de esta parte del conflicto para que así podamos resolver este conflicto antagónico, que seguramente será la construcción de una nueva mayoría diferente a la que todavía gobierna, y que esa mayoría encarne estos valores de los que estábamos hablando. Bueno, esta es la primera parte y me gustaría que me hagan algunas preguntas. Gracias. Alguien tiene que hace uno una pregunta y después arrancamos. Sí, dale. Allá en el fondo hay. Buenos días.
En primer lugar, muchas gracias por su exposición muy clara y muy valiosa para todos. Lo que yo creo humildemente es que a todos nos preocupa en este momento el tema de la unidad, que usted en este último párrafo estuvo tratando. Creo que a todos aquellos que activamente participan en los distintos partidos políticos y fundamentalmente en el que usted representa, a todos nos preocupa, los que activamente participan y aquellos que desde nuestro humilde lugar participamos también de alguna manera. Entonces, esa inclusión, y en algunos casos, no diríamos exclusión, usted no dijo exclusión, usted dijo como separación o algo así, se refiere exclusivamente a los casos de dirigentes que no llegaron a cumplir las expectativas en cuanto al cumplimiento de los parámetros que el partido mismo establecía en su momento. O sea, que al momento de votar no han votado como realmente respondiendo a los parámetros del partido y a los parámetros de un proyecto de país que ustedes tienen. Creo que a muchos les preocupa la integración y no el amontonamiento a que usted se refiere. Entonces, ¿cuál es el límite, diríamos? ¿Hasta dónde llega el límite de la inclusión? Y no diríamos ni separación, ni exclusión, ni nada, sino a lo mejor otro término menos agresivo. Pero yo creo que lo que todos esperamos es que haya, de todos los que participan, una seguridad de que van a llevar hasta el final el proyecto de país que ustedes tienen y que hemos tenido en el pasado cercano. Muchas gracias. Muy amable. Si les parece, hacen 2 o 3 preguntas y contesto 2 o 3 preguntas. Voy a anotarlo. Gracias, Carlos, por tu presencia. Y rescatando un poco lo que decía el profesor Capitanich, de que hay que anticiparse a los hechos, pensar cómo nos vamos a manejar en un futuro no tan lejano cuando haya trabajo sin trabajadores, porque bueno, se estima que en 20 años las labores agrícolas se van a realizar con maquinaria inteligente que no va a necesitar personal. ¿O cómo vamos a hacer donde haya trabajadores que no tienen patrones? El caso de Uber, por poner un ejemplo. ¿Cómo nos anticipamos ante esas situaciones? Gracias. Yo soy el tercero, compañero. Bueno, haciendo un poco de memoria quizás también, yo soy alumno de esta diplomatura, que es de resolución de conflictos laborales, ¿verdad? Bien. Entonces, circunscribiéndome un poco a eso y teniendo en cuenta la larguísima experiencia que tuvo usted en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que quizás muchos no recuerden o quizás muchos no lo sepan. El compañero que está acá enfrente, y lo hablábamos con el compañero Saje recién, es un compañero que empezó siendo ministro de Néstor Kirchner y se fue con Cristina Kirchner, así que tuvo la posibilidad de hacer un aporte invalorable en la transformación de muchas de las cuestiones laborales. Ahora, también uno observa, como ciudadano común y quizá un poco militante también, la posibilidad de ver cómo los gremios, al no poder competir dentro de la misma CGT por una mesa en la mesa del Confederal, se abren y generan otros gremios o otras entidades madres como ATE, CTA y todo lo demás. Se pierde quizás un poco de esta manera la fuerza que tiene el movimiento sindical argentino. Esto se da específica y puntualmente porque no hubo
una capacidad del Estado de resolver el conflicto entre las centrales sindicales y ordenarlas. Por eso ellos tomaron esta determinación de hacerlo por sí mismos. Si no estamos conformes con la CGT, entonces abramos la CGT Brasil. No estamos conformes con la CGT de los argentinos, entonces armemos la CTA. No estamos conformes con la CTA, armemos ATE. Entonces todo esto forma parte también de una debilidad específica que también es un poco responsabilidad del Estado, porque si no hay 100 interlocutores y en definitiva no se puede centralizar el problema y resolverlo. Esa es una pregunta, compañero. Pavada de pregunta. Te vas a quedar 3 días, te vas a quedar ahora para... Bueno, muy buena, la verdad muy buenas las preguntas y a ver, voy a tratar de darle alguna respuesta. Porque uno no tiene todas las respuestas, tiene algunas respuestas. La cuestión de los límites de la unidad, vamos a llamarlo así. En realidad, yo creo que hay un eje convocante que tiene que ver con los valores históricos y tradicionales del peronismo, por un lado, como son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y creo no equivocarme si le agregamos 2 de más reciente cuño, pero que también han formado parte, yo diría, de los valores fundamentales de nuestro pueblo, ya no solamente del peronismo, sino de nuestro pueblo, como son la integración latinoamericana y las políticas de memoria, verdad y justicia. Me parece que junto con la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Entonces, el eje convocante es la aceptación de esos valores, sin coartada y sin chicana. A partir de ahí, la convocatoria tiene que ser amplia. La convocatoria tiene que ser amplia en la medida que estemos dispuestos a confrontar con el neoliberalismo, no a hacer jugar al oficialismo. No hay lugar para eso, porque estamos hablando de un conflicto antagónico. Las partes tienen que quedar delimitadas. Luego vendrá la sumatoria más amplia de toda la sociedad. Pero primero hay que darle identidad política al espacio. Y me parece que la identidad política tiene que basarse en principios muy básicos, acuerdos muy elementales que existen en nuestra sociedad. Yo estoy absolutamente convencido que hay una mayoría de nuestro pueblo que está a favor de que la Argentina sea un país con industria, que la Argentina sea un país que crezca normalmente, pero incluya al mismo tiempo. Yo creo que esas cosas forman parte, la presencia de un Estado reparador, de un Estado que garantice, de un Estado que cuide. Me parece que eso forma parte, y forma parte también la cultura del trabajo. Porque yo creo que la Argentina tiene un profundo vínculo con el trabajo, mucho más importante del que algunos pretenden crearle. Lo dije ayer, lo digo siempre en realidad. En la Argentina hay 2 elementos fundamentales que construyeron nuestra identidad como pueblo aspiracional en la igualdad, aspiracional en la inclusión, que fueron la educación pública y el trabajo. En otros países fueron la ubicación geográfica, las religiones, otros. Pero en la Argentina, la inclusión social, los momentos de mayores expectativas, de mayores realidades, han sido los momentos en que esa educación pública y el trabajo ocupaban un lugar central. Y yo creo que tienen que volver a ocuparlos porque forman parte. Ahora, claro, si vos al trabajo lo considerás un costo,
si cuando hablas del trabajo solamente lo hablas en términos de costos, es difícil ver ver al trabajo como un elemento propio de la unidad. Yo creo que en eso hay un recorrido muy grande y que creo que se está dando. Y sí creo, y comparto con quien hizo la pregunta, la idea de que la garantía que hay que tener solamente es la consecuencia en la defensa de esos valores. Porque no hay atajos. No puede haber más atajos. Yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué tenemos duda si tenemos que apoyar tal ley o no? Si es fácil, a vos te llega el proyecto de ley, sos diputado, senador, sos o te decís peronista, sos o perteneces o crees que perteneces al movimiento popular, al movimiento nacional y popular. Si recibís el proyecto, lo lees, supongamos que lo entendés, y te preguntás, ¿este proyecto es a favor o en contra de la independencia económica? Si es en contra, no lo votás. Si es a favor, lo votás. Si te llega un proyecto de ley donde van a hacer un mamarracho con las jubilaciones y le ponen un título pomposo para hacerlas de goma, para hablar claro, vos lo lees, lo entendiste. La verdad, si es a favor de los jubilados, lo votás. Y si no es a favor, no lo votás. ¿Cuál es la confusión? Esos son los únicos límites. La cuestión del trabajo, la cuestión del futuro del trabajo. Ah, bueno. ¿Cómo cree que el ciudadano común va a confiar en esas personas que le hicieron mal al país? No hablo específicamente de uno, del que fuera. Tenés varios. Y, sí. Bueno. Sí, no quiero hablar en el tema del Chaco porque ya vamos a entrar en conflicto. No, ni yo tampoco lo voy a... Yo lo único que sé, Chaco, igual Capitanich y lo demás... Es de fácil. No, es claro que es difícil, pero por eso yo digo, hay que ser generosos, humildes, abrir las manos a todos los que quieran venir. Pero, exactamente, pero hay que venir firmando un acuerdo de 5 principios básicos. Y por ahora, vengan, total, eso sí, no van a ocupar la centralidad del dispositivo político. No van a ocupar la centralidad. Si se portan bien, bueno, la cuestión del trabajo, esta idea del fin del trabajo, para no parecer que no entiendo nada, voy a hacer una aclaración previa y después voy a decir lo que pienso. Es evidente la existencia de nuevas tecnologías, el impacto de esas nuevas tecnologías que está cambiando al trabajo. Eso está fuera de discusión. En muchos países, por el cambio de tecnología, se pierden muchos puestos de trabajo. Es cierto. Acá no es por las nuevas tecnologías. Acá es por las viejas políticas, que es distinto.
Pero ahí termina mi coincidencia con esta postura. Primero, yo no creo que el fin del trabajo sea cierto, porque las nuevas tecnologías crean miles de nuevos puestos de trabajo. De hecho, muchos de los que están acá seguramente trabajan en un trabajo cuyo nombre, el nombre que lo describe, yo ni lo conocía. Digo, acá hay data market, operador, no sé qué, operador subterráneo de no sé quién, una serie de puestos que no existían hace 15 años. Lo que pasa es que no nos ocupan los tipos de mi generación, por supuesto, pero para los jóvenes son un dato de la realidad. Y esto, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el cambio tecnológico no es de un día para otro. Esa es primera diferencia. Segunda diferencia, guarda con el tema del cambio tecnológico como máscara, como envoltorio de la flexibilidad laboral. Porque esta historia de que tenemos que adaptar todo, y el adaptar todo significa bajar derechos por culpa de las nuevas tecnologías, yo no lo compro. No está escrito en ninguna piedra, no lo bajó Moisés del monte, no. Más aún. Y no lo digo solamente por convicción actual, lo digo por conocimiento de la historia. No voy a ser tan precisos en los millones y en los días como es el Coqui, pero digo, en el mundo ha habido revoluciones tecnológicas que se han dado en distintos contextos históricos y por lo tanto no han sido iguales. El cambio tecnológico de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se hizo en condiciones tales que ese cambio tecnológico generó millones de desocupados. Millones. Trabajadores que trabajaban por menos que un salario. Pobreza extendida. Y por supuesto baja de la productividad. El cambio tecnológico que se hizo, uno de los más grandes a mediados del siglo XX, se hizo en un contexto donde había potencias enfrentadas de distinto signo ideológico, gobiernos populares, sindicatos, regulaciones, y esto hizo que el cambio tecnológico se produjera, pero generara más puestos de trabajo, generara mejores salarios y aumentara la productividad. Entonces, no hay una sola forma de hacer el cambio tecnológico. Habrá procesos de adaptación, habrá nuevas regulaciones. A ver, el tema de las plataformas. Han oído hablar del tema de las plataformas, de las bicicletas, del pedaleo incansable que lo decide un aparato. ¿Pero a quién le quieren hacer creer eso? Esos chicos tienen una patronal que les dice cómo se tienen que vestir, cuánto tiempo tienen que tardar, qué obligaciones tienen que cumplir y que además, si no las cumplen, los sancionan. Entonces, primero, no hay plataformas. Hay patronales, hay empresarios. Empecemos por eso. Hay empresarios que ganan guita con la explotación de estos chicos, a los que le dicen que son emprendedores y resulta que son esclavos. Entonces, que emerjan las patronales y que se fijen condiciones de trabajo que sean razonables, nuevas, porque la verdad es una actividad nueva, y ahí aparece el Estado. El Estado tiene una responsabilidad de no permitir ese tipo de trabajo, el trabajo del futuro,
que se está construyendo en estos tiempos no necesariamente tiene que ser un trabajo sin protección social, sin acceso a derechos. Eso que ocurre, ese crecimiento del empleo precario, es por el abandono de las responsabilidades del Estado, es por el abandono del rol sindical. No es por otra cosa, es por la codicia empresaria que busca maximizar ganancias con la explotación del trabajo. Responde a eso. Y a la pérdida de contrapartidas, otra vez. A la pérdida de... no hay posibilidad de conflicto, porque no hay quien lo genere desde una parte. Entonces, el trabajo del futuro es el ejemplo de las plataformas. Todo tipo de trabajo tiene que tener protección social. Y los nuevos trabajos van a desplazar a algunos viejos trabajos, pero van a aparecer muchos nuevos trabajos. Y además, tiene que haber una presencia del Estado que intervenga generando y estimulando nuevos trabajos. A ver, por ejemplo, para no adjudicarme méritos que no me son propios, este año se cumplen los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, encargó un estudio sobre el futuro del trabajo. Yo siempre digo, la OIT nació en un escenario muy parecido al actual, con crecimiento de la pobreza, mucha desocupación en el mundo, guerras, migraciones, parecido a lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces yo digo, la OIT bien podría sacar una nueva declaración, y lo va a hacer, proponiendo, retomando los viejos principios y proponiendo cómo tiene que ser el trabajo, pero el trabajo decente, el trabajo digno, el trabajo con derechos. Miren, hay algunos nichos que antes no existían y que ahora van a ser generadores de miles de puestos, de millones de puestos de trabajo. Por ejemplo, el sistema de cuidados. El cuidado hoy está a cargo básicamente de las mujeres, que ejercen ese trabajo de manera no remunerada. ¿Por qué no puede haber un sistema de cuidados para los adultos mayores, que cada vez van a ser más, y para los niños, que emparente el nacimiento con el proceso de estimulación hasta llegar a la escuela? Esa tarea hoy alguien la hace. Hay que convertirla en trabajo remunerado. En algunos países están empezando. Yo el día martes voy a presentar un proyecto para que en la ciudad de Buenos Aires empiece a aplicar, a que se genere un sistema donde pueda haber la opción, bueno, aquella familia que quiere cuidarlo ellos, bueno, está bien, pero hay otros que pueden sustituir ese trabajo para ellos, ir al trabajo y alguien que haga esa tarea de cuidados, o que se remunere de alguna manera el trabajo que se hace hacia el interior del hogar. Es muy injusto un mundo donde el 50% trabaja gratis, las mujeres, o millones de mujeres, para que el otro 50% sea explotado. Tenemos que tomar conciencia de que es un mundo absolutamente injusto el que hemos estado construyendo, y que gracias a las mujeres, a este formidable movimiento de mujeres, está emergiendo el reconocimiento de este trabajo no remunerado, por ejemplo, en la necesidad de que eso genere espacios para que nuevos puestos de trabajo resuelvan nuevos problemas de la sociedad. Porque antes te morías a los 55.
Ahora eso se ha extendido en el tiempo a 30 años más por lo menos. Hay que hacerse cargo de un problema. El trabajo va a desaparecer. ¿Saben cuándo? Cuando todos los problemas de la sociedad estén resueltos. Y la verdad que falta mucho. Falta mucho. La economía verde, la necesidad de empezar a preocuparnos en serio del medio ambiente, va a generar millones de puestos de trabajo, lo está generando en el mundo. ¿Quién dijo que se terminó el trabajo? El trabajo no se terminó. Lo que pasa es que lo que tenemos que sostener es la lucha y la defensa del trabajo digno, con derechos. Esa es la tarea del Estado y de todos. Eso es una. ¿Vos te habías levantado la mano sobre esto? ¿Vos? Yo soy profesora en historia. ¿Se me escucha sin micrófono? No soy muy amante del micrófono. Bueno, dale, ya estás. Bueno, yo soy profesora en historia. Mi postura en cuanto al trabajo, yo creo que desde la educación tenemos que hablar también porque actualmente la inversión en lo que es educación, los recortes y los asesinatos a los proyectos educativos y a los programas educativos es muy grande. Desde la educación tiene que haber un cambio muy grande para lograr adaptar y mejorar los puestos de trabajo para que gente que no está capacitada siga manteniendo y puedan tener mejor remuneración en cuanto a esos trabajos, ¿sí? Porque yo creo que muchas veces los conflictos comienzan y a veces a los empresarios no les conviene que esa persona tenga una profesión mediante un título o una capacitación también, ¿sí? Porque eso significa poner más plata de su plusvalía, digamos, a lo que es el trabajador. Así que yo creo que ese es uno de los conflictos también que tenemos hoy actualmente en cuanto a la educación y al trabajo, digamos. Sí, sí, de acuerdo. Gracias. Sí. Y me recibí en la Universidad del Nordeste, pero me sentí muy orgullosa de que gracias al COC y toda la comunidad hubiera una universidad aquí que es facilitadora de la capacitación justamente de todas las personas con mayor accesibilidad y poder tener justamente lo que se necesite, más capacidad. Lo único que me parece que todavía falta un poco más es la articulación de todo el potencial que tiene la universidad con la sociedad un poco más cercana, porque tal cual como usted lo dice, hoy gracias también a todo un gobierno peronista que hizo un hospital nuevo, yo dispongo de una alta tecnología en nuestro hospital humildemente de acá. Y muchas de las cosas me he formado personalmente en mi bolsillo para darlo. Pero nos falta que justamente la gente que se va quedando, porque ese aparato que me trajeron es de alta tecnología, llegue a la gente que ya está trabajando o la que desea ingresar a un campo. Eso yo creo que debiéramos apuntar un poco más, como usted dijo, educación y trabajo. Acá se han dado excelentes cursos de cómo mejorar el rendimiento de una pymes, cómo preparar un plan de negocios para que la gente que aunque sea haga un dulce de mamón, tenga un plan de negocio sustentable para justamente gente que tenga plata pueda invertir y la que tiene la gana de trabajar lo haga. Pero esa capacitación que está disponible acá en la universidad no llega suficientemente a la población. Yo creo que eso debiéramos apuntar más. Por eso estas cosas de formación académica para los responsables que tuvimos la suerte de poder capacitarnos un poco más, también llega a la gente que no tuvo esa suerte de llegar. Nosotros somos responsables, los que tuvimos la suerte un poco más como líderes, de facilitarle a la otra gente que quiere trabajar, porque en la verdad la gente quiere trabajar, quiere dignidad, pero los responsables que somos los líderes y que tuvimos la posibilidad de tener, también tenemos que hacer mea culpa, nuestra humildad para que llegue la gente. Muy bien, muchas gracias. No puedo decir más, no puedo agregar más que eso, gracias. Estoy de acuerdo. Buen día, yo soy Iván. Mi pregunta es,
¿por qué se importa tanto cuando podemos hacer los productos acá? Así, al no importar, tenemos más mano de obra y sería el trabajo formal va a crecer. ¿Por qué? Porque al no importar tanto, vamos a producir nuestro propio producto, y ahí vamos a tener mayor trabajo, digamos, más se produce, porque tenemos todos los recursos humanos, tenemos recursos, todos los recursos, en mi punto de vista, tenemos todo acá en Argentina. ¿Por qué tanto se importa los productos y cuándo lo podemos hacer acá? Eso se resolvió el 15 de diciembre del 2015. Eso es producto de una decisión política. Entonces, ahí es donde aparece la política, que a veces es tan denostada, como decidiendo sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Si vos tenés un proyecto de país donde la industria tendés a descalificarla sistemáticamente, la verdad es que no vas a tener un país industrial. Si vos creés que en función de bajar costos, cosa que a veces es cierta, vos tenés que importar todo, difícilmente tengas un país industrial. Si en cambio vos pensás que tiene que haber administración del comercio exterior, esto quiere decir gestión, de manera que se importe lo que no hay, se vaya alentando a nuevos industriales que encaren alguna de esas cosas, otras seguirán siendo importadas, pero seguramente defendés y exigís mejoras en la competitividad de las empresas que ya están produciendo en la Argentina. Bueno, lográs dos efectos diferentes, absolutamente diferentes, y la diferencia no es menor, porque no es solamente en términos de evitar lo que se llama el estrangulamiento externo por falta de dólares para comprar, sino que además generás laburo, que es el eje fundamental del que deberíamos partir. La verdad que los ciudadanos votan a los gobiernos para que generen trabajo. Todo lo demás cartón pintado. No, no es cierto, pero el motivo fundamental es ese: los gobiernos tienen que generar trabajo, no dejar que lo resuelva el mercado, porque el mercado resuelve siempre a favor del más poderoso. Vos dejalo al mercado que resuelva y acá te lo fabrican todo lo van a fabricar empresas transnacionales, todo, no algo, todo. Y te lo digo desde una postura proindustrial. Y si vos querés, proempresarios que desarrollen las capacidades nacionales. Ahora, si no generás un clima a favor, acá siempre estamos preocupados por generar climas a favor de las inversiones extranjeras. Y la verdad que inversiones extranjeras en cuestiones productivas a la Argentina no van a venir. A la Argentina van a venir a instalar fábricas cuando vienen. Se acabó eso. Lo único que viene a la Argentina ahora es guita para la timba. La verdad, ¿qué quieren que les diga? Es así. Bueno, y ahora, para ir terminando, voy a contestarle al compañero. Antes de contestarle, algunas precisiones. No es lo mismo ATE que CTA. Digamos, ATE es un sindicato que nació en 1950, a la par que UPCN. Digamos, en el sector público no se daba el tema de la representación única, ¿sí? Entonces, es distinto. El tema de la aparición de otros sindicatos dentro de una misma actividad, vamos también a aclarar eso. En la Argentina
están los sindicatos con personería gremial y los sindicatos con inscripción gremial. Los derechos importantes los tiene el sindicato con personería, no el sindicato con inscripción. La Argentina ha sufrido críticas muy importantes por parte de la OIT por la enorme diferencia que hay entre el sindicato con personería en cuanto a los derechos que puede ejercer. Discúlpenme. Hay grandes diferencias entre los sindicatos con personería gremial y los sindicatos que solamente tienen inscripción. La OIT ha criticado a la Argentina porque la diferencia entre los sindicatos con simple inscripción y los sindicatos con personería es muy grande. Por ejemplo, los únicos que pueden negociar colectivamente son los sindicatos con personería. Los únicos que pueden tener manejo de las obras sociales son los sindicatos con personería. ¿Sí? Los únicos. Entonces, sí, los únicos que pueden tener son los sindicatos con personería. Ahora, nuestra Constitución establece la existencia de sindicatos por la simple inscripción, no sindicatos con personería gremial, sindicatos con la simple inscripción. En la Argentina, por la ley, se han establecido los sindicatos con personería y los sindicatos con inscripción. Esta es la realidad. El Estado no puede no dar inscripciones. De todas maneras, el Estado ha establecido procedimientos más o menos fáciles, pero que llevan su tiempo para dar esta inscripción. Pero el esquema presentado por la Constitución es: van 20 personas, piden hacer un sindicato y hay que inscribirlos. Ese es el sistema de la ley y de la Constitución. La personería gremial es algo más difícil. Hay que demostrar representación, hay que demostrar cantidad de afiliados, hay que demostrar que no hay otro sindicato, en fin, es más complejo. Pero claro, más complejo, pero da patente, iba a decir, da todos los derechos, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que las centrales sindicales, vos hablaste también del tema de la CTA, las centrales sindicales no requieren personería gremial. La CTA me ha criticado siempre, porque no les di la inscripción gremial, la personería gremial. Ya tenían la inscripción. Yo creo que las centrales sindicales no requieren personería gremial por dos razones fundamentales. Primero, porque las centrales valen por lo que representan. La central es una representación política, entonces valen si representan. Un viejo dirigente sindical decía: representa el que representa, digamos. Si existen, existen. Si no existen, no existen. Y la verdad es que la CTA representa. ¿Sí? No va a tener, por lo menos yo no le di la inscripción gremial, pero sí se sentó minoritariamente, como corresponde, porque es minoritaria, en el Consejo del Salario. ¿Por qué? Bueno, porque existe como central. En la delegación a la OIT, en la representación internacional, la CTA también tiene una representación minoritaria. Entonces, la realidad es esa. ¿Por qué no tiene que tener personería la CTA? Porque la CTA no firma convenio ni maneja obras sociales. La personería gremial para lo único que sirve es para eso. Y el último punto. La representación sindical tiene que ejercerse.
te miro a vos porque hiciste la pregunta, pero se lo digo a todos. No es cuestión de que la ley te garantice una protección especial. Yo defiendo la ley de asociaciones sindicales. Yo creo que el sistema argentino es el mejor sistema. El modelo sindical argentino es el mejor sistema y me he pasado, antes de ser ministro, yendo a la OIT a defender el modelo sindical argentino en contra de los que lo atacaban. Así que yo no me siento libre de culpa y cargo. Pero sí creo que el que defiende al sindicato y a la representación es la propia gente del sindicato. No hay que ampararse solamente en la ley. Si vos sos representativo, es difícil que te armen un sindicato con inscripción gremial. Y si igual te lo arman porque alguien les da manija o lo que sea, si sos representativo con esa inscripción gremial no pasa nada. Me sobran los ejemplos. Ahora, que ha habido sindicatos que teniendo inscripción gremial, mediante el procedimiento que establece la ley, han llegado a tener personería, también, pero porque también el sindicato no representaba a nadie. A nadie. Y ahí me voy a abstener de hacer nombres. Ahí sí que me voy a abstener. Después en privado te lo digo. Entonces, insisto con esto. Yo creo que el modelo sindical argentino está bien. Creo que hay que tender. Creo que la unidad en la representación es importante. Creo que hay un mandato constitucional que hay que cumplir. Y creo que la representación sindical tiene que ejercerse. Si el sindicato está presente, nadie busca reemplazar al sindicato. Si el sindicato defiende los derechos, incluso en los momentos de crisis, que son los momentos más difíciles para los sindicatos y más difíciles para los dirigentes, porque es muy difícil. Los que están afuera es fácil, y ahí te voy a dar la razón, es fácil hablar de que tiene que defender a los hay momentos que los despidos son inevitables. Pero bueno, el dirigente sindical tiene que ponerse a la cabeza de esa lucha. Siempre, no puede estar en otro lado. Pero dentro de esos gremios también hay otros gremios, por ejemplo, el gremio de APO, que representa a los previsionales. El gremio de CECASPI, que representa a la ESCAFE, en la cual se separó. Cuando hay un aumento salarial, a veces los tres gremios no firman. Firma únicamente UPCN. Y con el acuerdo de UPCN se otorga un aumento, cuando los tres gremios o a veces no están de acuerdo. Otra cosa, otra pregunta. ¿Por qué en determinados gremios hay sindicatos de empleados jerárquicos? ¿Por qué le dan personería gremial a un ente que está en el mismo lugar? No vamos a tener que poner de acuerdo, porque ¿qué hacemos? ¿Defendemos el sistema de unidad o no lo defendemos? Porque a ver, yo trato de tener reuniones, respuestas para los dos, porque me he pasado haciendo equilibrio durante 12 años. A ver, el tema del estatal, de los salarios estatales. La Argentina tiene el privilegio de ser uno de los pocos países del mundo que le garantiza a los trabajadores estatales los tres derechos: derecho a la negociación colectiva, derecho a la sindicación y derecho de huelga. Los tres en el mundo no llegan a 10, porque un país les deja tener derecho de negociación colectiva y sindicación, pero no les da derecho de huelga. En otro le dan el derecho de huelga, pero no le dan el derecho a la negociación colectiva. ¿Sí? La Argentina tiene el orgullo de decir que los tres derechos han sido otorgados por la Constitución y por las leyes que rigen en nuestro país. Los trabajadores estatales tienen derecho a la sindicación, derecho a la negociación colectiva y derecho a la huelga.
En términos de negociación colectiva, que es lo que vos preguntaste, se dictó una ley. La ley de negociación colectiva del sector público. Ley que lleva el nombre del diputado que la impulsó. Y se llama la ley Abdala. De ATE. Germán. Gran dirigente por otra parte y demás. Él era de ATE. Una de las reglas que tuvo que resolver la ley es cómo se compone la mayoría, cómo se conforma la mayoría sindical cuando hay varios sindicatos. Parece obvio. Si vos tenés 3 sindicatos, ¿no?, en la actividad, tenés que establecer de qué manera se conforma para decir que no o para decir que sí la representación sindical. Se eligió el criterio más razonable, que es el de la mayoría de afiliados. ¿Sí? Bueno, y además se estableció que en todas las negociaciones intervinieran UPCN y ATE. ¿Está bien? ¿Se entiende? Se hizo una compulsa y salió que UPCN tiene el 70% de representación, 72%, y ATE 28%. Entonces, en la negociación nacional termina imponiéndose, nos guste o no nos guste, el criterio de UPCN a la hora de firmar. Cuando hay negociaciones sectoriales, ahí a veces se invierte esa relación porque tiene más peso el sindicato de empresa, el sindicato de SECASPI, el sindicato de PAMI. Ahí es diferente. Cambia la proporción. ¿Se entiende? ¿Por qué se lo dan a los jerárquicos? La única respuesta que tengo es ¿por qué no? Porque en la Argentina pasa un hecho que no pasa en otras partes del mundo. En la Argentina son más los que se quieren sindicalizar que los que no se quieren sindicalizar. Proceso que se vio ampliado durante los últimos 12 años, porque era la forma de tener paritarias y conseguían paritarias aumentos superiores que los que daba la patronal. Entonces todos querían tener el sindicato de jerárquicos, que nunca alcanzan los gerentes. Y porque además, en las nuevas formas de organización del trabajo, los empleos jerárquicos son a veces igual y a veces hasta mayores que los trabajadores manuales o trabajadores sindicalizados. Entonces, cuando son más, a alguien se le ocurre sindicalizarse. No es un fenómeno generalizado, pero es cierto que en la Argentina hay muchos sindicatos jerárquicos, igual que en Italia. Eso. Otra pregunta. Buenos días. Buenos días. Tofolete Orlando le habla. Bien, creo yo, y más que esperar una respuesta, puede que dé un aporte en relación a ver si podemos resolver el conflicto de realidad de raíz, y esto es en la historia de la humanidad. Yo creo que debemos empezar con pedir permiso, disculpas y gracias. Algo que se olvidó su antecesor, locución. Creo que los países que tienen también poderío económico son aquellos que tienen e invierten en educación. Ejemplo, bien lo dijo Italia, Alemania, Japón. Japón aplica 3 metodologías fáciles en su sociedad: el bien ser, el bien hacer, para después bienestar. Y yo creo que hoy queremos nosotros acá estar bien sin antes aplicar lo anterior. Gracias. Gracias.
Muy bien. Bueno, acá me dicen que no hagan más preguntas, ¿no? Que no está prohibido hablar, no sé. No, hay una pregunta más. Dale. ¿Sí? Sí. Gracias por estar, primero, doctor Tomadas. Quería hacerle una consulta sobre qué piensa usted de que se dice que en Argentina el trabajador tiene muchos descuentos, podríamos decir, o trabaja muchos días para el Estado y poco para sí mismo, para su familia. Si usted coincide con esta apreciación, que por ahí lo dicen los canales nacionales, también escuché hace pocos días, y qué piensa con la edad de jubilación. A ver, el sistema jubilatorio argentino no hay que tocarlo de fondo. Me parece que hay que ordenarlo y en todo caso después de este gobierno rescatarlo, porque lo están destruyendo. Pero, digamos, sobre la estructura básica en términos de edad y de aportes, en general yo creo que lo dejaría como está. Haría algunas correcciones muy cuidadosas, muy consensuadas, y lo dejaría que funcionara. Con respecto a y advierto que eso no impide que sigamos trabajando sobre el sistema jubilatorio, en el sentido de que el sistema jubilatorio también tiene que acompañar los cambios demográficos que se están produciendo en el mundo, y entonces deberemos estar atentos para acompañarlos. Pero no necesariamente tiene que ser esta idea salvaje de aumentar la edad. No me parece que sea este el momento. ¿Está bien? Con respecto a el tema de las cargas, de los impuestos al trabajo y todo eso, yo no estoy para nada de acuerdo. No sé qué quieren decir con el tema de que el trabajador trabaja para el Estado. Ahí hay una discusión con respecto al impuesto a las ganancias que no quisiera abrirlo ahora. Ya cobramos bastante. Yo, de todas maneras, para no borrarme del todo, diría, yo creo que los altos, muy altos sueldos tienen que aportar ganancias. Creo que al esfuerzo colectivo, que no se llame impuesto a la ganancia, porque el salario no es ganancia, pero un impuesto a los altos ingresos que modere un poco ciertas desigualdades, me parece que, y que aporte al sostenimiento de políticas sociales, yo creo que debería existir. Con respecto a las cargas sociales, no. Yo creo que el sistema argentino hay que cuidarlo. Creo que no es cierto que es al Estado. Esa plata va a la salud y a la jubilación, que son valores profundamente vinculados al trabajo y que debe continuar siendo de esa manera. En todo caso, el desafío que tenemos es encontrar la forma de que esa protección social vinculada con la salud y la jubilación también alcance a aquellos que no tienen trabajadores, aquellos que no son trabajadores en relación de dependencia. No creo que la solución sea solamente el monotributo, porque el monotributo también se utiliza para el fraude. Creo que hay que seguir explorando la búsqueda de políticas universales que den a todos los argentinos, sean nacidos en nuestra patria o que han venido a instalarse a la Argentina, el derecho a la salud, a la jubilación, al trabajo, que finalmente, yo lo creo hasta en defensa propia,
Creo que es la única manera de tener una Argentina que sea sustentable. En la Argentina no va a haber ningún modelo político ni económico que no parta, insisto, de la inclusión, de los derechos extendidos, de una Argentina que sea equitativa. La historia lo demuestra. Cuando un proceso se convierte en inequitativo, a la larga explota. A la larga explota. Nosotros necesitamos generar sobre todo por nuestra tradición, incluso por nuestro presente, un sistema de protección social, un sistema de crecimiento económico que nos asegure protección social para todos. Eso es inevitable. Muchas gracias.